Hola, muy buenos días. A continuación realizaremos la entrevista de cultura política con el docente Miguel Ángel Ardila Villanueva, de la institución educativa, Santiago Vila, ubicado en el barrio Ambalá. entrevistado por Angie Carolina Canizales, estudiante de administración de la UNAD. La primera pregunta es: ¿qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, en cuanto hablemos básicamente de la diferencia, son tres elementos constitutivos que están integrados básicamente dentro de la Constitución Nacional. Entiéndase el Estado como obviamente el elemento que hace parte de un territorio, el gobierno es quienes aplican esas normas y Nación. la nación básicamente identifica una tradición, una cultura. Y si hablamos de la parte de similitudes, obviamente esos tres elementos están arraigados y están concentrados en el poder y dentro de la democracia. La democracia debe imperar y si estamos hablando de un país, de una nación, un gobierno, pues obviamente el elemento de similitud es de estar dentro de la democracia y esa democracia eh, debe ser establecida por una igualdad de derechos y deberes. ¿Y si hablamos de las diferencias? Bueno, la diferencia la hemos dicho básicamente la nación y encerrándolo es decir, cada uno tiene diferencia en el sentido de la función que ejerza cada uno. Si hablamos del gobierno, pues obviamente es quien aplica el elemento de accionante, quien aplica esas normas, esas leyes. Si hablamos de la nación, el territorio, y si hablamos del Estado, obviamente hablamos de las cuestiones cívicas, culturales que identifican cada uno de ellos. La segunda pregunta: ¿qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre participación política y democrática? Bueno, en un país democrático y en América Latina y en este particular Colombia, pues hablamos de la participación democrática que se estableció a partir de la Constitución del 91, que es la base, la raíz en la cual se establecen varios criterios donde todo ciudadano tiene derecho a participar democráticamente en diferentes formas y obviamente dentro de la participación política, del derecho del voto, de elegir y ser elegido, pues obviamente cabe ahí diferenciar lo que es la actitud, digámoslo así, y el deber que tiene todo ciudadano que es candidato o que candidato o precandidato a ejercer lo que son la participación democrática, pues eso hace que un país tenga más posibilidad de ejercer una democrática libre y autónoma. Cuando hablamos de participación democrática, pues hay muchos elementos que allí, dentro de ese plebiscito, el voto popular, el, el referendo, ¿cierto? El revocatoria del mandato, el consejo abierto, cabildo abierto y obviamente la consulta popular, que son elementos que introdujo la Constitución del 91 como formas de ampliar la Constitución en los países que hablamos democráticamente. ¿Cómo defines la política? La política en sí es una acción de deber de pensamiento, es una ideología que tiene unas teorías, unas bases, ¿cierto? Llámese conservadora, liberal, llámese de la UP o llámese del Polo Democrático. La política ejercida como si es un pensamiento, una orientación que tiene todo ciudadano hacia un determinado concepto, hacia un determinado partido de movimiento, ¿no? En un Estado democrático. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política es la acción de hacer, de ejercer, de convencer al ciudadano, ¿cierto? Lo político es la ideología, es el planteamiento que uno tiene para convencer a la persona, al ciudadano, de cómo ejercerla, ¿cierto? Son dos elementos porque es que hoy la política está tan desprestigiada y si hablamos de los políticos, que son las personas en sí, sus acciones, obviamente ha tenido pues una mala fama cuando uno habla del político como persona en sí, como individuo individual obviamente con defecto y con costumbre, pero la política en sí es una ideología basada en principios de,
de partidos políticos que uno se identifique con ellos. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, dentro de la cultura política, básicamente, como principio fundamental que se establecía, y vuelvo y repito, la Constitución habla del derecho al voto. Inicialmente el voto lo conocíamos como era el voto secreto. Desafortunadamente, la democracia hoy en sí, en Colombia particularmente, ha avanzado hacia digámoslo así, hacia el degeneramiento de que todo el mundo sabe hoy quién vota o por quién, ¿cierto? Pero generalmente ese concepto atribuye a formación que tenga cada uno sobre el color político que tengamos o una ideología. ¿Qué elementos involucra al ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, es tan difícil porque hoy en día se ejerce la política es a través de favores, a través de necesidades que tienen el pueblo, que tienen los ciudadanos, y se convence por X o Y razón sobre elementos materiales. Y usted vota por mí, yo le regalo, le doy, o a veces le compra a uno su conciencia, su voto, ¿cierto? A sabienda que uno pues no sabe, o el ciudadano en sí, en ocasiones no sabe qué significa votar por determinado color político o determinado candidato político. Lo hacen a veces a favor de recibir otro favor. Pero en sí, pues, eso hace parte de lo que es la cultura, de lo que es la tradición de nuestros ancestros, de nuestros primeros abuelos, padres que me inculcaron un movimiento, un partido, una ideología, una forma de pensar nueva hacia una reconstrucción del país. Bueno, muchas gracias. Esa fue la entrevista realizada con el docente Miguel Ángel Ardila. Gracias.